Mis padres le compraron una casa a mi hermana, pero me entregaron los papeles para que yo la pagara. Tú pagarás esta hipoteca. Me negué, y me demandaron por $480,000. ¿El juez ha revisado las pruebas? Mi nombre es Amber Wilson y a mis 32 años, había logrado una vida modesta pero cómoda en Boston como analista financiera. Años de esfuerzo incansable me habían llevado a una estabilidad que valoraba profundamente. Por eso, cuando los documentos de una hipoteca para una casa que jamás había comprado llegaron a mi buzón, la confusión me invadió por completo. Lo que siguió fue un golpe devastador, la noticia de mis padres. Hemos decidido que tú debes pagar la hipoteca de tu hermana, sentenciaron. Mi negativa los llevó a demandarme, exigiendo la asombrosa suma de $480,000. Lo que se desencadenó fue un calvario que desgarró a mi familia y nos arrastró a los tribunales. Para comprender cómo la situación escaló hasta este punto catastrófico, es esencial conocer la dinámica familiar de los Wilson. Crecí en un barrio de clase media en Connecticut junto a mis padres, Eleanor y Richard, y mi hermana menor, Heather, 4 años más joven que yo. Desde que tengo memoria, la disparidad en el trato de mis padres hacia nosotras era palpable. De mí se esperaba la responsabilidad, el logro, la perfección en todo. Heather, en cambio, era mimada, protegida, y a decir verdad, consentida en exceso. Si yo obtenía un B en un examen, la pregunta era invariablemente, ¿por qué no fue una A? Si Heather conseguía un C, mis padres lo celebraban como un triunfo y le compraban algo bonito para animarla. Nuestro hogar no presentaba un abuso manifiesto o algo tan dramático, estaba lleno de esas sutiles injusticias que uno no procesa del todo hasta que, ya adulto, mira hacia atrás. Detalles como que a mí me regalaron una bicicleta usada para mi 16º cumpleaños, mientras Heather recibió un coche para el suyo. O como tuve que trabajar a tiempo parcial durante toda la secundaria, mientras la única preocupación de Heather era disfrutar de su adolescencia. Fui la primera, y la única, en nuestra familia en ir a la universidad. Me esforcé al máximo para conseguir una beca parcial en la Universidad de Boston, asumí préstamos estudiantiles para el resto de los gastos y trabajaba 20 horas semanales en la biblioteca del campus para cubrir mis necesidades básicas. Mis padres no aportaron ni un céntimo a mi formación, alegando que debían ahorrar para el futuro de Heather. En aquel entonces, no les guardaba rencor, me sentía orgullosa de mi autonomía y perseverancia. Heather, en contraste, pasó por 3 universidades diferentes en 5 años, sin llegar a obtener ningún título. Mis padres cubrían cada matrícula, su alquiler, le daban dinero para sus gastos y nunca cuestionaron sus abandonos, bajo la excusa de que necesitaba encontrarse a sí misma. Cuando cumplió 23 años, ya habían invertido más de $150,000 en sus fallidos intentos académicos, mientras yo aún lidiaba con mis propias deudas estudiantiles. Tras la universidad, conseguí un puesto de entrada en una firma financiera en Boston. Compartía un apartamento estrecho con 3 compañeros, subsistía a base de fideos instantáneos con más frecuencia de la que me gusta admitir, y destinaba cada $1 extra a mi préstamo estudiantil. Pasaron 5 años de esa vida austera y varias promociones antes de que pudiera permitirme un apartamento de una habitación para mí sola. Construí un fondo de emergencia, empecé a contribuir a mi plan de jubilación y, finalmente, saldé mis préstamos estudiantiles a los 30 años. La independencia económica fue una conquista ardua, pero una de la que me sentía inmensamente orgullosa. Mientras tanto, Heather saltaba de un trabajo a otro, dependienta, camarera, labores administrativas, sin durar más de unos pocos meses en ningún sitio. Vivió gratis en el sótano de mis padres hasta los 27 años, cuando por fin se mudó. Mis padres fueron sus avalistas en el contrato de alquiler, pagaron su fianza e incluso amueblaron su apartamento como regalo de bienvenida. A lo largo de mis 20s, las peticiones financieras de mis padres para cubrir las necesidades de Heather fueron incontables. Cuando su coche se averiaba, mi madre me llamaba a mí en lugar de a un mecánico. «Eres tan buena con el dinero», me decía, «seguro que puedes permitirte unos cientos de dólares para el arreglo del coche de tu hermana, lo necesita para trabajar». O si Heather quería irse de vacaciones con amigos y no podía costeárselo, mi padre me llamaba para sugerir que yo se lo regalara como obsequio de cumpleaños, aunque éste estuviera a meses de distancia. Cada vez sentía una mezcla de resentimiento y el peso de la obligación. Usualmente cedía, diciéndome que sería algo puntual y que la familia se ayuda. Pero nunca era solo una vez, se convirtió en una expectativa tácita, como a mí me iba bien, debía financiar el estilo de vida de mi hermana. Las reuniones familiares se volvieron cada vez más tensas a medida que entraba en la treintena. Mencionaba una promoción o una pequeña inversión que había hecho, y mi madre desviaba la conversación inmediatamente hacia las dificultades de Heather para pagar el alquiler o su angustia por las deudas de la tarjeta de crédito. La implicación era siempre cristalina, mi prosperidad significaba que yo debía resolver sus problemas. El día de Acción de Gracias pasado fue particularmente incómodo.
Me acababan de ascender a analista financiera senior, lo que conllevaba un aumento salarial significativo. Cometí el error de mencionarlo cuando mi tía preguntó cómo iba el trabajo. A los pocos minutos, mi padre me apartó para preguntarme si consideraría ayudar con el préstamo de consolidación de deuda de Geater. Está ahogándose en pagos de intereses, me dijo. Con tu nueva posición, apenas te haría mella en las finanzas. Lo eludí diciendo, necesito revisar mi presupuesto. Pero al salir, escuché a mi madre decirle a Geater, no te preocupes, ya buscaremos una solución con Amber, ella no entiende cómo funciona el mundo real para la gente normal. La ironía de esta afirmación, viniendo de alguien que jamás había permitido a mi hermana experimentar el mundo real, no pasó desapercibida para mí. A pesar de todo, anhelaba la aprobación de mi familia. Quería que se sintieran orgullosos de lo que había logrado con arduo trabajo y disciplina. Quería que vieran que había construido algo significativo sin la red de seguridad que siempre le habían proporcionado a mi hermana. En el fondo, creo que seguía siendo esa niña pequeña que esperaba que, si lograba lo suficiente, finalmente me verían digna del mismo amor y apoyo que tan libremente le daban a Geater. Esa esperanza, por muy equivocada que fuera, estaba a punto de hacerse pedazos de la manera más devastadora imaginable. Era un martes cualquiera de abril cuando, al regresar del trabajo, revisé el correo. Entre las facturas habituales y los folletos publicitarios, encontré un sobregrueso de la Massachusetts Bay Mortgage Company. Pensé que era algún tipo de material promocional y estuve a punto de desecharlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Dentro, un juego completo de documentos hipotecarios para una propiedad en 247 Oakwood Drive, Winchester, Massachusetts, un suburbio acomodado a unos 20 minutos de Boston. Mi nombre figuraba como prestataria de un préstamo de $480,000, la cuota mensual se calculaba en $2,850 para una hipoteca a 30 años a tipo fijo. Sentí como si estuviera viviendo una experiencia extracorpórea. Jamás había solicitado esa hipoteca, ni siquiera había visto la propiedad. Sin embargo, allí estaba mi firma, o lo que parecía mi firma, en varios documentos. Inmediatamente llamé a la compañía hipotecaria, pero ya estaban fuera de horario de oficina. Dejé un mensaje urgente sobre un posible fraude y robo de identidad, y pasé una noche en vela preguntándome cómo podía haber sucedido aquello. A la mañana siguiente, antes de que pudiera contactar de nuevo con la hipotecaria, mi madre me llamó. ¿Recibiste los papeles de la hipoteca?, preguntó con una naturalidad pasmosa, como si hablara de una tarjeta de cumpleaños que me hubiera enviado. Mamá, ¿qué está pasando?, exigí. Estos papeles tienen mi nombre para una casa de la que no sé nada. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que hablar, dijo ella. Tu padre y yo creemos que es hora de que nos reunamos todos a cenar. ¿Puedes venir esta noche? Geater también estará. Sentí un nudo en el estómago. Mamá, necesito saber qué está pasando ahora mismo. ¿Es esto algún tipo de robo de identidad? No seas tan dramática, Amber, suspiró. Es un asunto familiar. Te lo explicaremos todo esta noche. A las 6. Colgó antes de que pudiera protestar más. Me di de baja en el trabajo, algo que rara vez hacía, y pasé el día sumida en una neblina de ansiedad y confusión. Esa tarde, conduje hasta la casa de mis padres en Connecticut, la misma casa donde había crecido. El coche de Geater ya estaba en la entrada, un Honda Civic relativamente nuevo que mis padres le habían ayudado a financiar hacía 2 años. Cuando entré, todos estaban sentados en la sala de estar, con una calma inquietante. Mi madre me sirvió una copa de vino sin preguntar si la quería. Mi padre me indicó la butaca frente a ellos, colocándome como si fuera una entrevista de trabajo en lugar de una cena familiar. Amber, comenzó mi padre, sabemos que estás confundida con los documentos de la hipoteca, pero llevamos un tiempo planeando esto. ¿Planeando qué, exactamente?, pregunté, con la copa de vino intacta sobre la mesa de café entre nosotros. Bueno, como sabes, Geater ha estado alquilando ese apartamento carísimo en Cambridge, intervino mi madre, y con el mercado inmobiliario como está, pensamos que era hora de que tuviera algo propio. Eso está bien, dije con cautela, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi padre carraspeó. Encontramos una casa ideal para empezar en Winchester, buen vecindario, buenas escuelas para cuando ella tenga hijos, una ubicación conveniente. El problema es, continuó mi madre, que con el historial de crédito y la situación laboral de Geater, ella no podía calificar para una hipoteca por sí misma. Una fría y amarga verdad comenzó a filtrarse en mi conciencia. ¿Así que usaron mi información? ¿Mi crédito? ¿Mis ingresos? Mi voz subía de tono con cada pregunta. Ahora, no te alteres, dijo mi padre con severidad. Hemos decidido que tú debes ser quien pague esta hipoteca. Los miré fijamente, incrédula. ¿Lo han decidido?
¿Sin preguntarme? ¿Sin mi consentimiento? Te va tan bien en tu carrera, dijo mi madre, como si aquello lo explicara todo. Tu hermana necesita esta casa, y la familia se cuida entre sí. Heather, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló: no es como si no pudieras permitírtelo, Amber. Siempre estás hablando de tus ascensos e inversiones, mientras yo apenas puedo pagar el alquiler cada mes. Porque nunca has mantenido un trabajo por más de unos pocos meses, exploté. Y aunque pudiera permitírmelo, que, por cierto, no puedo en absoluto sin arruinar completamente mi propio futuro financiero, eso no le da a nadie el derecho de cometer fraude en mi nombre. Fraude es una palabra muy fea, dijo mi madre, frunciendo el ceño. Somos familia. ¿Cómo hicieron esto?, exigí. ¿Cómo consiguieron mi firma? ¿Mi información financiera? Mi padre se removió incómodo. Todavía teníamos tus antiguas declaraciones de impuestos de cuando vivías en casa, y tu madre, bueno, siempre ha sido buena copiando firmas. Me sentí físicamente enferma. ¿Así que falsificaron mi firma en documentos legales? ¿Tienen idea de lo grave que es esto? Esto es robo de identidad. Esto es un engaño. Esto es un delito grave. No seas tan dramática, se burló Heather. No somos extraños aprovechándose de ti. Somos tu familia. Una familia que aparentemente cree que está bien robar mi identidad y cargarme con $500,000 de deuda sin mi permiso, grité, incapaz de contener mi furia y mi incredulidad. Baja la voz, ordenó mi padre. La decisión está tomada. La casa ya ha sido comprada. Heather se muda la próxima semana. La decisión no está tomada, dije, poniéndome de pie. No di mi consentimiento para esto, y no pagaré una hipoteca que no solicité. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre, con voz peligrosa y baja. Estoy diciendo no. Absolutamente no. No pagaré ni un solo céntimo de esta hipoteca, y mañana lo denunciaré como fraude a la policía y a la compañía hipotecaria. Hubo un momento de silencio atónito antes de que se desatara el infierno. Heather rompió a llorar, lamentándose de que le estaba arruinando la vida. Mi madre empezó a enumerar todos los sacrificios que habían hecho por mí a lo largo de los años, la mayoría de los cuales eran puras invenciones. Mi padre me amenazó con desheredarme si no hacía lo correcto por una vez en tu vida egoísta. ¿Lo correcto?, reí amargamente. Lo correcto habría sido enseñar a Heather la responsabilidad financiera en lugar de fomentar su dependencia. Lo correcto habría sido respetarme lo suficiente como para al menos preguntar antes de cometer un delito grave en mi nombre. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Mi madre me siguió, agarrándome del brazo. Si sales por esa puerta, ya no eres parte de esta familia, siseó. La miré directamente a los ojos. Si ser parte de esta familia significa dejar que destruyan mi futuro financiero y rompan la ley, entonces tal vez ya no quiero ser parte de ella. Conduje a casa esa noche con lágrimas corriendo por mi rostro, oscilando entre la rabia, la traición y un dolor aplastante. La familia que había intentado complacer toda mi vida acababa de revelar la verdadera magnitud de su desprecio hacia mí. Para ellos, no era una hija, era un cajero automático con una mente inconvenientemente independiente. La mañana después de aquella desastrosa cena familiar, llamé a mi amiga Jessica, que trabaja como paralegal en un bufete especializado en delitos financieros. Le expliqué la situación, mi voz aún temblaba de rabia e incredulidad. Amber, esto es grave, dijo Jessica tras escuchar mi relato. Lo que tus padres hicieron es robo de identidad y fraude hipotecario. Son delitos federales con penas graves. Lo sé, respondí, sintiéndome enferma, pero son mis padres, y destrozaría a mi hermana si fueran a la cárcel. Mira, no digo que debas presentar cargos penales de inmediato, pero tienes que protegerte legal y financieramente. Esta hipoteca está a tu nombre, si no se realizan los pagos, tu puntuación crediticia se desplomará, tu futuro se verá afectado. Jessica me puso en contacto con Rachel Goldstein, una abogada de su bufete que accedió a verme pro bono para una consulta inicial. Rachel fue directa. Necesitamos documentar todo, dijo. Luego debemos notificar formalmente a la compañía hipotecaria, a la oficina de registro de propiedades y, potencialmente, a la policía, que esta hipoteca se obtuvo fraudulentamente sin tu consentimiento. ¿Irán mis padres a la cárcel?, pregunté, todavía en conflicto a pesar de su traición. Eso depende de si decides presentar cargos penales, explicó Rachel. Pero, en cualquier caso, necesitas desvincularte legalmente de esta hipoteca antes de que venzan los pagos. Durante la semana siguiente, reuní pruebas, los documentos falsificados, correos electrónicos y mensajes de texto de mis padres admitiendo lo que habían hecho, y una cronología de los acontecimientos.
Rachel me ayudó a redactar una carta formal a mis padres, enviada por correo certificado, declarando inequívocamente que no aceptaría la responsabilidad de la hipoteca, que era consciente del engaño cometido en mi nombre y que tomaría todas las medidas legales necesarias para protegerme. 3 días después de que hubieran recibido mi carta, mi padre llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Amber, esta rabieta infantil ha durado demasiado, retumbó su voz desde el altavoz de mi teléfono. Tu madre está destrozada y Heather lleva días llorando. Necesitas madurar y aceptar tus responsabilidades familiares. Llámanos de inmediato para que podamos arreglar esto como adultos. No devolví la llamada. En su lugar, seguí el consejo de Rachel y envié notificaciones formales a la compañía hipotecaria y a la oficina de registro de propiedades del condado, junto con una declaración jurada que afirmaba que mi firma había sido falsificada. Fue entonces cuando las cosas realmente escalaron. Mis padres empezaron a llamarme varias veces al día desde diferentes números para sortear mis bloqueos de llamadas. Mi madre se presentó en mi lugar de trabajo, montando una escena en el vestíbulo hasta que la seguridad la escoltó fuera. Mi padre envió un correo electrónico a mi jefe, afirmando que estaba mentalmente inestable y haciendo acusaciones falsas contra miembros de la familia. Afortunadamente, mi jefe reconoció esto como un ataque sin fundamento y me brindó su apoyo. Heather lanzó lo que solo puedo describir como una campaña de desprestigio en redes sociales. Publicó vídeos lacrimógenos sobre cómo su exitosa hermana estaba tratando de dejarla sin hogar por despecho. Compartió capturas de pantalla manipuladas de conversaciones de texto entre nosotras, editadas para hacerme parecer despiadada. Incluso creó un GoFundMe titulado, Abandonada por mi hermana cuando más la necesitaba, que recaudó varios miles de dólares basándose en una versión completamente ficticia de los hechos. La familia extensa también se involucró, tías, tíos y primos con los que no había hablado en años de repente tenían fuertes opiniones sobre mi comportamiento egoísta. Algunos me enviaron largos mensajes sobre la lealtad familiar, otros simplemente me eliminaron de sus redes sociales sin siquiera escuchar mi versión. Solo mi abuela materna, Ruth, se acercó con genuina preocupación. Amber, cariño, parece que están pasando muchas cosas con tus padres y tu hermana. No tomo partido, pero estoy aquí si necesitas hablar. Te quiero. Ese único mensaje de apoyo incondicional me hizo romper a llorar. Fue el único salvavidas de mi familia que no venía con manipulación. Mientras tanto, el departamento de fraudes de la compañía hipotecaria había abierto una investigación, pero me advirtieron que podría tardar meses en resolverse. No confirmaron qué acciones podrían tomar contra mis padres, citando la investigación en curso. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Tenía problemas para dormir, a menudo me despertaba de pesadillas sobre estar sin hogar o en prisión por deudas que no había contraído. Mi rendimiento en el trabajo disminuyó, lo que provocó una preocupada consulta de mi gerente. Dejé de ir a mi clase semanal de yoga, de ver a mis amigos o de hacer casi cualquier cosa más allá de ir al trabajo y volver a casa para mirar ansiosamente mi correo electrónico en busca de actualizaciones de Rachel o la compañía hipotecaria. Entonces llegó el ultimátum. Mi padre dejó un mensaje de voz que me heló los huesos. Amber, esta es tu última advertencia. Tu madre y yo hemos consultado con nuestro abogado. Si no retiras tus reclamaciones de fraude y asumes la responsabilidad de la hipoteca de tu hermana para el final de esta semana, presentaremos una demanda contra ti por el valor total de la casa. Quizás crees que eres muy lista con tu elegante abogada de Boston, pero tenemos décadas de pruebas de acuerdos verbales y compromisos familiares que cualquier juez reconocerá. No nos pongas a prueba. Inmediatamente le reenvié el mensaje de voz a Rachel, quien me llamó a los pocos minutos. Están fanfarroneando, me aseguró. No existe tal cosa como acuerdos verbales exigibles sobre asumir la hipoteca de $500,000 de otra persona, y los compromisos familiares no son contratos legalmente vinculantes. ¿Entonces debo ignorar la amenaza?, pregunté. Rachel hizo una pausa. No exactamente. Frívola o no, si presentan una demanda, tendrás que responder. Y defenderse, incluso de afirmaciones sin fundamento, puede ser costoso y estresante. ¿Qué debo hacer? Continúa documentando todo. No te involucres directamente con ellos, y Amber, quizás quieras considerar solicitar una orden de alejamiento dado el acoso creciente. ¿Una orden de alejamiento contra mis propios padres? La sugerencia era tan surreal que me reí a pesar de mí misma, pero la risa rápidamente se convirtió en lágrimas mientras el peso total de la situación me abrumaba de nuevo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo las personas que se suponía que debían amarme y protegerme se habían convertido en aquellas de las que necesitaba protección legal? 4 días después, me entregaron los documentos de la demanda en mi apartamento. Mis padres, en efecto, me demandaban por $480,000, el valor total de la casa que habían comprado fraudulentamente a mi nombre.
Su demanda legal era una obra maestra de manipulación e historia revisionista, alegando que yo había aceptado verbalmente comprar una casa para mi hermana, que había incumplido un pacto familiar y que ellos habían actuado como mis agentes de buena fe. Era absurdo, exasperante y aterrador a la vez, porque, independientemente de lo infundadas que fueran sus afirmaciones, ahora me enfrentaba a una demanda real que podía agotar mis ahorros, dañar mi reputación profesional y prolongarse durante meses o años. Mientras estaba sentada en mi sofá esa noche, con papeles legales esparcidos a mi alrededor, toqué fondo. Me sentía completamente sola. La familia que había pasado toda una vida tratando de complacer no solo me había traicionado, sino que ahora intentaba activamente destruir la independencia que tanto me había costado construir. Por un momento, me permití preguntarme si sería mejor simplemente ceder, pagar la hipoteca, aceptar el revés financiero e intentar salvar lo que quedara de mis relaciones familiares. Pero a medida que la idea tomaba forma, sentí una oleada de claridad que atravesó la niebla emocional. No. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de oponerme a décadas de manipulación y trato desigual. Se trataba de negarme a ser abusada financieramente por las personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. Cogí mi teléfono y llamé a Rachel. Realmente me están demandando, dije cuando contestó. Y quiero luchar hasta el final. La demanda que mis padres presentaron contra mí se tituló oficialmente Wilson y Wilson contra Wilson, un reflejo dolorosamente irónico de cómo la familia se había vuelto contra la familia. La queja, de 37 páginas, estaba repleta de alegaciones que iban desde el incumplimiento de un contrato verbal hasta el enriquecimiento injusto y el fraude familiar, esto último ni siquiera un concepto legal real. Rachel la revisó y confirmó lo que ya sospechaba, era un caso legalmente endeble, diseñado principalmente para intimidarme y lograr mi cumplimiento. Pero, endeble o no, debía responder formalmente en un plazo de 21 días o arriesgarme a una sentencia por incomparecencia. «Puedo ayudarte con la respuesta inicial», ofreció Rachel, «pero para un caso tan complejo, realmente necesitas un abogado litigante especializado en disputas financieras familiares». El problema era que los abogados litigantes son caros, prohibitivamente caros para alguien con un salario decente pero no extravagante como el mío. Rachel me proporcionó varias referencias, y después de consultar con 3 abogados diferentes, me decidí por Marcus Bennett, quien tenía un sólido historial en casos de explotación financiera familiar. Su anticipo fue de $10.000, que representaba casi todo mi fondo de emergencia, dinero que había ahorrado diligentemente durante años de presupuesto cuidadoso. «Seré honesto con usted, señorita Wilson», me dijo Marcus durante nuestra reunión oficial, «este caso no tiene ningún mérito legal. Sus padres no tienen motivos para obligarla a pagar una hipoteca a la que no dio su consentimiento, especialmente una obtenida mediante documentos falsificados». «Eso es una buena noticia, ¿verdad?», pregunté. «Sí y no. La buena noticia es que, finalmente, deberíamos ganar. La mala noticia es que, finalmente, podría ser un camino largo y costoso. La estrategia de sus padres parece ser agotarla financiera y emocionalmente hasta que se rinda y transija». Marcus me ayudó a presentar una respuesta exhaustiva a la demanda, negando todas las alegaciones y presentando contrademandas por acoso, infligir angustia emocional intencionalmente y difamación, basándose en las falsas declaraciones que mi familia había hecho públicamente sobre mí. También presentamos una moción para desestimar el caso por completo, argumentando que no había base legal para sus reclamaciones. Pero, como Marcus me había advertido, el sistema legal se mueve lentamente. La jueza asignada a nuestro caso, Caroline Reeves, fijó una fecha de audiencia para la moción de desestimación en 3 meses. Mientras tanto, mi vida seguía desmoronándose. La investigación de fraude de la compañía hipotecaria estaba en curso, pero me informaron que, hasta que se resolviera, la hipoteca permanecía técnicamente a mi nombre, un hecho que ya estaba afectando mi puntuación de crédito y mi capacidad para tomar cualquier otra decisión financiera importante. Mi hermana Heather, en efecto, se había mudado a la casa objeto de la disputa, publicando fotos vanidosas en Instagram de su nuevo hogar con subtítulos como «Muy bendecida» y «Los sueños se hacen realidad cuando tienes gente que te ama». Cada publicación se sentía como una deliberada puñalada. La tensión financiera se volvió cada vez más severa. Entre el anticipo legal, los continuos honorarios del abogado y el tiempo que tuve que tomarme libre del trabajo para declaraciones juradas y reuniones con Marcus, estaba agotando rápidamente mis ahorros. Tuve que cancelar unas vacaciones planeadas, dejar de contribuir a mi 401k y empezar a usar tarjetas de crédito para gastos básicos como la comida, algo que había evitado orgullosamente desde mis años después de la universidad. El costo emocional fue aún peor. Perdí 5 kilos en un mes porque no podía comer. Mi cabello comenzó a caerse a mechones por el estrés. Tuve ataques de pánico en mitad de la noche, despertando sin aliento, convencida de que me estaba ahogando en deudas invisibles. Mis pocos amigos restantes intentaron apoyarme, pero estaba claro que estaban desconcertados por la situación.
¿No puedes simplemente arreglarlo?, preguntaban. Después de todo, son tu familia. O peor, quizás deberías considerar ayudar a tu hermana si puedes permitírtelo. La familia es para siempre. Estos comentarios bien intencionados pero despistados solo profundizaron mi aislamiento. Nadie parecía entender la violación fundamental que había ocurrido, como mis propios padres habían usado mi responsabilidad financiera en mi contra, como habían cometido crímenes reales en mi nombre, como ahora intentaban obligarme legalmente a subsidiar el estilo de vida de mi hermana adulta. Incluso mi terapeuta, a quien empecé a ver semanalmente para lidiar con la ansiedad, parecía sugerir sutilmente que quizás había un compromiso que encontrar. A veces, en los conflictos familiares, ganar la batalla significa perder la guerra, dijo durante una sesión. ¿Qué significaría para ti preservar estas relaciones, incluso a algún costo financiero? No regresé a su consulta después de esa sesión. No necesitaba a nadie más sugiriendo que debía sacrificar mi bienestar financiero en el altar de dinámicas familiares tóxicas. 3 meses después de iniciada la demanda, el abogado de mis padres se acercó a Marcus con una oferta de conciliación. Yo asumiría los pagos de la hipoteca durante 5 años, tras los cuales la casa se refinanciaría a nombre de Heather, asumiendo que ella pudiera calificar para entonces, y mis padres retirarían la demanda. Marcus me presentó la oferta sin recomendación, simplemente preguntando qué quería hacer. Me senté en su oficina, mirando el documento de conciliación, con una confusión de emociones agitándose en mi interior. Una parte de mí, la parte exhausta, financieramente agotada y emocionalmente mermada, se sintió tentada a aceptar solo para poner fin a la pesadilla. 5 años de pagos hipotecarios serían paralizantes, pero no completamente ruinosos, podría recuperarme con el tiempo. Pero luego pensé en lo que significaría realmente aceptar, significaría que las tácticas de mis padres habían funcionado. Significaba que falsificar mi firma, robar mi identidad y luego demandarme cuando me opuse, había sido una estrategia exitosa. Significaba firmar 5 años más de control y manipulación financiera. No, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que había estado en meses. No me conformaré. Ni por 5 años, ni por 5 meses, ni por 5 minutos. Lo que hicieron estuvo mal, y no lo validaré cediendo ahora. Marcus. Asintió, con un atisbo de aprobación en su expresión. Comunicaré su respuesta, señorita Wilson, por si sirve de algo, creo que está tomando la decisión correcta. La noche antes de la fecha de nuestra audiencia para la moción de desestimación, toqué fondo. Sentada sola en mi apartamento, rodeada de documentos legales, facturas impagas y los restos de una cena que no pude terminar, me derrumbé por completo. Sollocé hasta que apenas pude respirar, grandes y profundos lamentos que parecían surgir de lo más hondo de mi ser. Lloré por la niña que siempre se había esforzado tanto por ganarse la aprobación de sus padres. Lloré por la joven que se había costeado la universidad sin apoyo. Lloré por la adulta que había construido una vida de responsabilidad financiera solo para verla amenazada por las mismas personas que deberían haber estado más orgullosas de sus logros. Y cuando las lágrimas finalmente amainaron, sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero junto a él, una férrea determinación. No me dejaría quebrar por esto. No les permitiría ganar. Pasara lo que pasara en el tribunal al día siguiente, lo afrontaría con la misma determinación que me había impulsado a través de cada otro desafío en mi vida. Le envié un mensaje de texto a Marcus: estoy lista para mañana. Cueste lo que cueste. Su respuesta llegó rápidamente: descansa. Nos vemos en el juzgado a las 8:30 de la mañana. Y Amber, eres más fuerte de lo que crees. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin pesadillas. El juzgado del condado era un imponente edificio de piedra que parecía diseñado para intimidar. Llegué a las 8:15 de la mañana, 15 minutos antes de lo previsto, vestida con mi traje azul marino más profesional y tacones bajos. Marcus me recibió en las escaleras del juzgado, maletín en mano y confianza en su andar. Recuerda, dijo mientras pasábamos por el control de seguridad, la jueza Reeves tiene reputación de ser minuciosa y justa, pero no tolera apelaciones emocionales en lugar de argumentos legales. Déjame hablar a mí a menos que ella se dirija directamente a ti. Nos dirigieron a la sala 4B, donde estaban programados varios otros casos antes del nuestro. Divisé a mis padres y a Heather sentados al otro lado de la galería, los tres vestidos con atuendos conservadores que gritaban, familia respetable. Mi madre aferraba un pañuelo, como si ya estuviera preparada para secarse lágrimas teatrales. Mi padre se sentaba rígidamente erguido, la mandíbula apretada con la expresión que conocía desde la infancia, que significaba que esperaba un cumplimiento total. Heather mantuvo los ojos bajos, pero la sorprendí lanzándome una mirada venenosa cuando creyó que no la estaba viendo. Su abogado, Lawrence Peterson, era un hombre de pelo plateado con un traje caro que exudaba una confianza engreída. Asintió bruscamente en dirección a Marcus,
pero no me reconoció en absoluto. Exactamente a las 9 de la mañana, el alguacil llamó a la sala al orden, y entró la jueza Caroline Reeves. Era una mujer afroamericana de unos 50 y tantos años, con el pelo gris corto y ojos inteligentes detrás de unas gafas elegantes. Se movió a través de los casos preliminares de manera eficiente, pero sin prisas, prestando a cada asunto toda su atención antes de pasar al siguiente. A las 10:45 de la mañana, el alguacil finalmente llamó Wilson y Wilson contra Wilson. Mi estómago se apretó mientras Marcus y yo nos acercábamos a la mesa del demandante, mientras mis padres y el abogado Peterson tomaban sus lugares en la mesa de la defensa. Estamos aquí por la moción de desestimación de la parte demandada, declaró la jueza Reeves, mirando el expediente que tenía delante. He revisado la demanda, la respuesta y todos los documentos de apoyo. Abogado Bennett, como parte solicitante, puede empezar. Marcus se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Gracias, su señoría. Este caso debe ser desestimado con perjuicio porque no presenta ninguna reclamación legal válida sobre la cual se pueda conceder una reparación. Los demandantes, el señor y la señora Wilson, están intentando hacer cumplir un acuerdo verbal inexistente de que su hija, mi cliente Amber Wilson, pagaría una hipoteca para una casa comprada para su otra hija, Heather Wilson. Procedió a desmantelar metódicamente cada afirmación en la demanda de mis padres, señalando que no existía ninguna prueba de acuerdo, que los contratos verbales para transacciones inmobiliarias eran inaplicables según el Estatuto de Fraudes, y que mis padres habían admitido por escrito haber falsificado mi firma en documentos hipotecarios, un delito federal. Además, su señoría, continuó Marcus, hemos presentado una contrademanda por la angustia emocional causada por esta campaña de acoso, así como por el daño a la puntuación de crédito y la situación financiera de la señorita Wilson, resultante de la hipoteca fraudulenta. La jueza Reeves escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas. Cuando Marcus terminó, se volvió hacia el abogado Peterson, defensor de los demandantes. ¿Su respuesta? Peterson se levantó con un floreo. Su señoría, este caso trata fundamentalmente de obligaciones familiares y contratos implícitos que existen dentro del contexto único de las relaciones familiares. Los Wilson criaron a su hija, proveyeron para su educación y apoyaron sus aspiraciones profesionales. A cambio, había un entendimiento de que cuando su hermana necesitara asistencia, Amber la proporcionaría. Tuve que morderme la lengua para no interrumpir con la verdad, que mis padres no habían contribuido en nada a mi educación y que cualquier entendimiento existía únicamente en su imaginación. Marcus me había advertido que mantuviera una expresión neutral sin importar lo que se dijera, pero me exigió hasta la última gota de autocontrol que poseía. Peterson continuó, su voz adquiriendo un tono dramático. Los Wilson actuaron como agentes de su hija para obtener esta hipoteca, creyendo de buena fe que ella había accedido a ayudar a su hermana a lograr el sueño americano de la propiedad de vivienda. Solo después de que la compra se completó, la señorita Wilson incumplió este compromiso familiar, sin dejar a sus padres más opción que buscar una solución legal. La expresión de la jueza Reeves permaneció neutral, pero su siguiente pregunta sugirió escepticismo. Abogado, ¿está argumentando que los padres tienen un derecho legal inherente a falsificar la firma de su hijo adulto en documentos hipotecarios basándose en un compromiso familiar presunto? Peterson dudó ligeramente. No, no en esos términos exactos, su señoría, pero dentro del contexto de esta dinámica familiar específica. Seamos muy claros, interrumpió la jueza Reeves. La propia demanda reconoce que la firma de la señorita Wilson fue aplicada a estos documentos sin su presencia física. ¿Disputan los demandantes que esto ocurrió? No están disputando el problema de la firma, su señoría, admitió Peterson, pero sostienen que tenían autoridad implícita para actuar en su nombre basándose en acuerdos financieros familiares previos. La jueza Reeves levantó una ceja. Me gustaría escuchar directamente a los demandantes sobre este punto. Señor Wilson, por favor, acérquese. Mi padre se levantó y se dirigió al estrado de los testigos, donde prestó juramento. Su testimonio fue una clase magistral de historia revisionista y manipulación emocional. Su señoría, siempre hemos sido una familia unida que se ayuda mutuamente, comenzó, su voz cálida y paternal. Cuando a Amber le iba bien en su carrera, estábamos muy orgullosos. Naturalmente, asumimos, basándonos en nuestros valores familiares, que ella querría ayudar a su hermana, que no ha tenido tanta suerte. ¿Le preguntó usted específicamente a la señorita Wilson si asumiría una hipoteca de $480,000 para su hermana antes de completar estos documentos?, preguntó la jueza Reeves. Bueno, no con esas palabras exactas, evadió mi padre, pero hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los años sobre la situación de vivienda de Heather y la responsabilidad de Amber como la hermana exitosa de ayudar. Entonces, eso es un no, afirmó la jueza Reeves con rotundidad. Usted no preguntó explícitamente, y ella no accedió explícitamente. Se entendía, insistió mi padre.
Señor Wilson, entendiendo que está bajo juramento, continuó la jueza Reeves, ¿falsificó usted la firma de su hija en estos documentos hipotecarios? Mi padre se removió incómodo. Yo no usaría la palabra falsificar, su señoría. Mi esposa firmó en nombre de Amber porque realmente creíamos que querría ayudar a su hermana. La expresión de la jueza Reeves se endureció. Señor Wilson, firmar el nombre de otra persona sin su permiso expreso es la definición de falsificación. No importa si esa persona es su hija o un completo desconocido. A continuación, llamaron a mi madre, quien ofreció una actuación lacrimógena sobre cómo yo había abandonado mis responsabilidades familiares y cómo ellos solo habían actuado por una preocupación desesperada por el bienestar de Heather. Heather le siguió con su propio testimonio, pintándose a sí misma como la víctima de mi obstinación financiera y de mi egoísta éxito. A lo largo de sus testimonios, Marcus planteó objeciones ocasionales cuando sus declaraciones se desviaban hacia rumores o afirmaciones sin fundamento, la mayoría de las cuales la jueza Reeves sostuvo. Cuando llegó mi turno de testificar, respiré hondo y me recordé a mí misma que debía ceñirme a los hechos. Expliqué cómo me había costeado la universidad sin apoyo paterno, cómo había construido mi estabilidad financiera a través de años de planificación cuidadosa y sacrificios, y cómo nunca, ni una sola vez, había accedido a asumir una hipoteca para mi hermana. Señorita Wilson, preguntó la jueza Reeves, ¿ha habido casos anteriores en los que sus padres tomaran decisiones financieras en su nombre sin su consentimiento? Sí, su señoría, respondí, y procedí a detallar varias instancias menores a lo largo de los años, solicitudes de tarjetas de crédito presentadas a mi nombre, avales de préstamos que no había acordado, declaraciones de impuestos presentadas en mi nombre sin mi revisión. ¿Y los confrontó sobre estos incidentes? Lo hice, su señoría. Cada vez desestimaban mis preocupaciones, diciendo que era solo la familia ayudando a la familia, y que yo estaba siendo innecesariamente formal con los asuntos de dinero. Durante el contrainterrogatorio, Peterson intentó retratarme como fría e insensible, haciendo preguntas capciosas como, ¿no es cierto que usted ha puesto constantemente sus propios intereses financieros por encima del bienestar de su hermana? Y, ¿habría sido realmente una dificultad tan grande ayudar a su hermana en apuros cuando a usted le va tan bien económicamente? Marcus objetó la mayoría de estas preguntas por ser argumentativas, y la jueza Reeves sostuvo las objeciones, ocasionalmente recordando a Peterson que se ciñera a preguntas legalmente relevantes. La prueba más condenatoria llegó durante la fase final de la audiencia, cuando Marcus introdujo una serie de mensajes de texto y correos electrónicos entre mis padres que yo había descubierto recientemente a través del proceso de descubrimiento legal. En un intercambio, mi padre le había escrito a mi madre, Amber nunca aceptará esto si le preguntamos directamente. Es mejor seguir adelante y presentarlo como un hecho consumado. Siempre ha sido demasiado independiente para su propio bien. En otro, mi madre había respondido, una vez que los papeles estén firmados y Heather se haya mudado, ¿qué podrá hacer realmente? No dejará que su hermana se quede sin hogar, por mucho que se queje. Estos mensajes revelaron la naturaleza premeditada de sus acciones y contradijeron su testimonio sobre la autoridad implícita y el entendimiento familiar. Al concluir la audiencia, la jueza Reeves miró a todas las partes por encima del borde de sus gafas. Tomaré este asunto en consideración y emitiré mi fallo en un plazo de 10 días, pero quiero ser muy clara sobre algo, las relaciones familiares, por muy cercanas que sean, no anulan los principios legales básicos sobre el consentimiento, los contratos y el robo de identidad. Se levanta la sesión. Mientras recogíamos nuestros papeles, crucé la mirada con mi madre al otro lado de la sala. Por un breve momento, creí ver un atisbo de incertidumbre, quizás incluso de arrepentimiento, en su expresión, pero rápidamente fue reemplazada por la familiar máscara de indignación justa mientras se daba la vuelta. Lo hizo bien, me dijo Marcus al salir del juzgado. La jueza pareció receptiva a nuestros argumentos, y esos mensajes de texto fueron particularmente convincentes. Pero las victorias legales rara vez se sienten satisfactorias en casos familiares. ¿Está preparada para eso? Asentí lentamente. Creo que hoy me di cuenta de algo importante allí dentro. Esto nunca fue realmente por el dinero. Se trataba de respeto, o de la falta de él. Nunca me han respetado como adulta independiente con derecho a tomar mis propias decisiones. ¿Y ahora?, preguntó Marcus. Ahora necesito respetarme lo suficiente como para mantener ese límite, decida lo que decida la jueza. Mientras nos separábamos en los escalones del juzgado, sentí una inesperada sensación de calma. El resultado aún estaba en el aire, pero había dicho mi verdad, no solo al tribunal, sino a mi familia y a mí misma. Pasara lo que pasara a continuación, al menos esa era una victoria que nadie podía quitarme. 9 días después de la audiencia, estaba en una reunión de presupuesto en el trabajo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus, fallo emitido. Llámame cuando puedas. Mi corazón se aceleró mientras me excusaba y salía al pasillo. Marcus contestó al primer timbrazo.
La jueza Reeves desestimó el caso con perjuicio, dijo sin preámbulos. También concedió nuestra moción de sanciones contra tus padres y su abogado por presentar una demanda frívola. Me apoyé en la pared, con las piernas repentinamente débiles. ¿Qué significa exactamente eso? Significa varias cosas. El caso está completamente cerrado, no pueden volver a presentarlo ni interponer estas demandas. Tendrán que pagar una parte de tus honorarios legales como penalización por abusar del sistema legal, y la jueza incluyó algunas opiniones muy contundentes sobre su conducta que podrían ser relevantes si la compañía hipotecaria o los fiscales deciden seguir la vía del fraude. Cerré los ojos, el alivio me inundó en oleadas. ¿Cuánto de mis honorarios legales? Otorgó $15,000, lo que no cubrirá todo, pero sin duda ayudará. Hay más, sin embargo. La jueza también concedió una orden de alejamiento temporal que impide que tus padres y hermana te contacten directamente durante los próximos 90 días. Citó el patrón de acoso e intimidación. Yo ni siquiera había solicitado una orden de alejamiento en la audiencia, aunque Rachel lo había sugerido meses antes. La jueza Reeves, evidentemente, había visto suficientes pruebas para determinar que era necesario. Hay una cosa más, continuó Marcus. La jueza Reeves remitió el asunto a la oficina del fiscal de distrito para una posible investigación penal con respecto al fraude hipotecario. Eso no significa que se presentarán cargos, eso depende totalmente del fiscal, pero la posibilidad ahora está sobre la mesa. Esta noticia llegó con más complejidad. Si bien una parte de mí se sintió reivindicada de que el sistema legal hubiera reconocido la gravedad de lo que mis padres habían hecho, otra parte todavía se resistía a la idea de que enfrentaran cargos penales. ¿Qué pasa con la casa y la hipoteca?, pregunté. La jueza ordenó que se notificara formalmente a la compañía hipotecaria de sus hallazgos, lo que debería ayudar a resolver tu reclamo de fraude con ellos. En cuanto a la casa en sí, eso es ahora entre tus padres, tu hermana y la compañía hipotecaria. Legalmente, estás completamente desvinculada de ella. Cuando colgué, me senté en la escalera de la oficina durante varios minutos, tratando de procesar la mezcla de alivio, reivindicación, dolor y la ira persistente que se agitaba dentro de mí. Había ganado, completa e inequívocamente, pero la victoria no se sentía como la había imaginado. La noticia de los fallos se extendió rápidamente. Para esa noche, de alguna manera se había filtrado a los medios locales, con un titular en la edición en línea del Boston Globe que decía, la jueza falla contra los padres que falsificaron la firma de su hija en la hipoteca. El artículo era breve pero preciso, citando documentos judiciales e incluyendo una declaración de Marcus sobre la importancia de respetar los límites financieros incluso dentro de las familias. Apagué mi teléfono esa noche, incapaz de enfrentar la inevitable avalancha de reacciones. Cuando lo encendí a la mañana siguiente, tenía 47 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de texto y un sinfín de notificaciones de redes sociales. Algunas eran de periodistas que buscaban comentarios, muchas eran de miembros de la familia extendida, algunos expresando asombro y apoyo, otros condenándome por llevar asuntos familiares a los tribunales. Varios eran de viejos amigos que inicialmente se habían puesto del lado de mi hermana, pero que ahora intentaban reconectar torpemente. Lo más impactante, sin embargo, fue un mensaje de voz de mi hermana Heather, dejado a las 2:13 de la madrugada, espero que estés feliz ahora, arrastró las palabras, claramente intoxicada. Mamá ha tenido 2 ataques de pánico desde el fallo, papá habla de declararse en bancarrota, y tengo 30 días para salir de mi casa porque el banco la está ejecutando. Has destruido a esta familia, Amber. Siempre supe que eras egoísta, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Espero que tu preciado dinero te mantenga caliente por la noche porque ya no tienes familia. Borré el mensaje después de escucharlo una vez, decidiendo no darle ningún poder sobre mis emociones. Lo que sea que pasara con la casa era la consecuencia de las acciones de mis padres, no mías. No podía controlar cómo elegían interpretar los eventos o si alguna vez aceptaban la responsabilidad. 3 días después del fallo, recibí un correo electrónico inesperado de mi tío Paul, el hermano de mi padre, quien se había distanciado de la familia años atrás por razones que nunca había entendido del todo. Amber, he estado siguiendo lo que sucedió con tus padres y la situación de la hipoteca. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por mantenerte firme. Lo que te hicieron a ti, hicieron versiones similares conmigo en los años 90. Es un patrón que se remonta a generaciones en esta familia. Lamento que hayas tenido que pasar por esto sola. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Te quiero. Su correo electrónico proporcionó una pieza faltante del rompecabezas. Esto no se trataba solo de mí o incluso de Heather, se trataba de una dinámica familiar profundamente arraigada de explotación financiera disfrazada de la familia ayudando a la familia. Saber que no era la primera en experimentarlo, y que el tío Paul había sobrevivido y prosperado después de establecer límites, me dio una extraña sensación de paz.
Una semana después, la compañía hipotecaria concluyó formalmente su investigación de fraude, enviándome documentación oficial de que mi nombre había sido eliminado de todos los registros asociados con la propiedad y que mi informe de crédito sería corregido. Estaban buscando sus propias opciones legales contra mis padres, pero me aseguraron que yo estaba completamente libre de cualquier responsabilidad. Como era de esperar, la atención de los medios se desvaneció rápidamente. Mi historia era lo suficientemente inusual como para aparecer en las noticias locales, pero no lo suficientemente sensacional como para tener permanencia. En 2 semanas, los artículos desaparecieron de las primeras páginas, reemplazados por escándalos más recientes e historias de interés humano. Lo que no se desvaneció tan rápido fueron las reverberaciones personales. Los miembros de la familia extendida que inicialmente me habían condenado comenzaron a acercarse después de leer el fallo de la jueza, ofreciendo un apoyo tardío que se sentía hueco después de su silencio anterior. Respondí educada pero distantemente a la mayoría, reconociendo que reconstruir la confianza llevaría tiempo, si es que sucedía. Las redes sociales de mi hermana sufrieron una transformación dramática. Las fotos engreídas de su casa desaparecieron, reemplazadas por vagas citas inspiradoras sobre cómo superar la adversidad y la gente tóxica. Nunca me mencionó directamente a mí ni la demanda, pero sus alusiones pasivo-agresivas eran transparentes para cualquiera familiarizado con la situación. Según conocidos mutuos, Keater se había mudado de nuevo al sótano de mis padres mientras ellos apelaban a la compañía hipotecaria para obtener indulgencia. La casa en Winchester permanecía vacía, una manifestación física de las consecuencias de sus acciones. Mi madre intentó contactarme una vez, aproximadamente un mes después del fallo, desde un nuevo número de teléfono que eludió mi bloqueo. Su mensaje de voz fue breve y tenso: Amber, todo esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos hablar como familia y encontrar una solución. Llámame. No lo hice. El resultado más inesperado llegó 6 semanas después del fallo judicial, cuando recibí una carta formal de la oficina del fiscal de distrito. Habían revisado la remisión de la jueza Reeves y habían decidido no presentar cargos penales contra mis padres, citando mi falta de interés en presentar cargos y los recursos civiles ya aplicados. La carta concluía con una nota de que la decisión podría revisarse si surgían nuevas pruebas o si yo cambiaba de opinión sobre los procedimientos penales. Sentí un inmenso alivio con esta noticia. Si bien había necesitado protegerme legal y financieramente, nunca había querido ver a mis padres enfrentar penas criminales. El fallo civil había logrado lo que necesitaba: una ruptura limpia con la hipoteca fraudulenta y el reconocimiento formal de que lo que habían hecho estaba mal. Una vez que la onda de choque inicial se disipó, me centré en reconstruir mi seguridad financiera. Los $15,000 en honorarios legales otorgados ayudaron a compensar parte de mis costos, aunque todavía había gastado considerablemente más defendiéndome. Creé un nuevo presupuesto, comencé a reconstruir mi fondo de emergencia y reanudé las contribuciones a mis cuentas de jubilación. Más importante aún, empecé a reconstruir mi bienestar emocional. Encontré una nueva terapeuta especializada en distanciamiento familiar y abuso financiero, alguien que validó mi experiencia en lugar de presionar por la reconciliación a cualquier costo. Me reconecté con amigos que me habían apoyado y gradualmente amplié mi círculo social para incluir a personas que respetaban los límites y las relaciones sanas. 6 meses después del fallo, recibí un paquete inesperado en mi apartamento. Dentro había una pequeña caja de madera que reconocí de mi infancia, una caja de joyas que mi abuelo me había hecho y que siempre había permanecido en casa de mis padres. Con ella venía una breve nota escrita a mano por mi abuela Ruth: esto te pertenece. Con cariño siempre, abuela. La llamé esa noche. Por primera vez, compartió su propia historia complicada con mis padres. Tu madre siempre ha tenido favoritos, dijo suavemente. También lo hacía con sus hermanas. Debí haber intervenido más cuando eras joven, pero, bueno, la retrospectiva siempre es más clara. Esa conversación con la abuela Ruth fue el comienzo de una nueva relación entre nosotras, una basada en el respeto mutuo y la comunicación honesta, en lugar de la armonía familiar performativa que había enmascarado la disfunción durante tanto tiempo. A medida que pasaba la marca de los 6 meses, me di cuenta de algo importante: a pesar del trauma y la tensión financiera de la demanda, me sentía más ligera de lo que había estado en años. La ansiedad constante de esperar la próxima demanda familiar irrazonable se había disipado. El agotador esfuerzo de intentar ganar una aprobación que nunca llegaría había cesado. Por quizás primera vez en mi vida adulta, era verdaderamente independiente, no solo financieramente, sino emocionalmente. La atención mediática había desaparecido por completo para entonces, pero ocasionalmente recibía un mensaje de un extraño que se había enterado de mi caso a través de círculos legales o redes personales. Tu historia me ayudó a establecer límites con mis propios padres financieramente abusivos, escribió una mujer. Gracias por luchar tan públicamente por lo que era correcto.
Estos mensajes me recordaron que defenderme no había sido solo por una hipoteca o dinero, había sido por desafiar una narrativa de que la explotación financiera es aceptable cuando proviene de la familia, una narrativa que atrapa a demasiadas personas en ciclos de abuso disfrazado de amor. Nunca volví a saber directamente de mis padres. A través del cotilleo familiar que ocasionalmente me llegaba por parientes lejanos, supe que realmente se habían declarado en bancarrota y que se estaban mudando a un condominio después de su quiebra, y que mi padre se había visto obligado a retrasar sus planes de jubilación. No sentí satisfacción alguna por sus dificultades financieras, pero también reconocí que estaban experimentando las consecuencias naturales de sus propias elecciones, no castigos que yo les hubiera infligido. En cuanto a mi propia recuperación financiera, había sido más lenta pero más constante de lo que inicialmente temía. Los honorarios legales habían agotado mis ahorros, pero mi nuevo salario más alto me permitió reconstruir mi fondo de emergencia en 10 meses. Trabajé con un asesor financiero para crear protecciones aún más sólidas para mis activos, incluyendo servicios de monitoreo de robo de identidad, congelamientos de crédito regulares y un plan patrimonial integral que describía explícitamente mis deseos con respecto a las decisiones financieras en caso de que quedara incapacitada. Has convertido el trauma financiero en empoderamiento financiero, comentó mi asesor durante nuestra revisión anual. Eso es raro e impresionante. Sentada frente a Rachel en esa cafetería de Cambridge, pude ver en ella la misma mezcla de miedo, determinación y esperanza que me había acompañado a través de mi propio calvario. Mientras ella hacía preguntas y tomaba notas, su postura se fue transformando gradualmente de una defensiva encorvada a algo más erguido y resuelto. ¿Qué pasa si nunca me perdonan?, preguntó finalmente, expresando la pregunta que me había obsesionado durante meses. Esa es la parte más difícil, admití, pero finalmente me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta no es si ellos te perdonarán por protegerte, es si tú te perdonarás a ti misma si no lo haces. Rachel asintió lentamente, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Creo que necesito hacer algunas llamadas, dijo, recogiendo sus documentos con un nuevo propósito. Al despedirnos, le entregué mi tarjeta. Decidas lo que decidas, no estás sola en esto. El grupo está ahí, y yo también. Al regresar a mi condominio después, reflexioné sobre el extraño, doloroso y, en última instancia, liberador viaje de los últimos 18 meses. La familia que había intentado complacer desesperadamente durante 32 años ya no estaba en mi vida, y esa pérdida todavía dolía en momentos de quietud. Pero en su lugar había crecido algo quizás más valioso, una confianza inquebrantable en mi propio juicio, una comunidad de familia elegida construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación, y el conocimiento de que tenía la fuerza para proteger mis límites incluso contra las personas por las que toda mi vida me habían enseñado a sacrificarme. La demanda que mis padres habían pretendido como una herramienta de control se había convertido, en cambio, en el catalizador de mi completa liberación de su manipulación emocional y financiera. Al intentar obligarme a pagar una casa para mi hermana, sin darse cuenta me habían impulsado a construir algo mucho más valioso para mí, una vida definida por conexiones auténticas, límites claros y la tranquila confianza que surge de capear una tormenta y encontrarse todavía en pie al otro lado. Al llegar a mi edificio, mi teléfono vibró con un mensaje de los moderadores del grupo de apoyo. Otro nuevo miembro se había unido, compartiendo una historia angustiosamente similar a la mía y la de Rachel. Me detuve en mi puerta, componiendo un mensaje de bienvenida reflexivo. El ciclo de explotación financiera que había dañado a tantas familias quizás nunca se rompa por completo, pero cada persona que encontró el coraje para decir no más debilitó su control sobre las generaciones futuras. Esa, quizás, fue la lección más profunda de mi viaje, que a veces el legado más amoroso que podemos dejar no es el apoyo financiero o la asistencia material, sino el ejemplo de cómo son los límites saludables y el coraje para mantenerlos, incluso a un gran costo personal.